Bueno, bienvenidos a la clase número 3 de sociedades. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con nulidades, sociedades irregulares y de hecho, que vamos a ver cuál es el cambio en este nuevo código. Ya vimos en las clases anteriores que las sociedades irregulares y de hecho ya no existen como tales a partir de agosto del 2015, sino que hay cambios. Algunos cambios que son solamente técnicos de concepto y otros cambios que son realmente radicales en cuanto a las sociedades de hecho, por ejemplo, o eh, a la irregularidad en sí. Otro de los temas que vamos a ver hoy es el control societario y responsabilidad de los socios. Bien, bueno, vamos arrancando con... Como ustedes ya sabrán, la nulidad es la sanción legal que priva un acto jurídico de sus efectos propios o normales a raíz de un vicio existente en el modo de su celebración. Bien, el concepto de nulidad es, en el derecho, el mismo. Ahora, ¿cuál es el régimen de nulidad que establece la 19.550? Acá tenemos una comparación para que sea más claro ver cuáles son los cambios que trae este nuevo Código Civil. El artículo 16 de la Ley General de Sociedades, perdón, de la Ley de Sociedades Comerciales, ¿sí? La que está en el Código Civil anterior, antiguo, decía, la nulidad o anulación que afecte el vínculo de alguno de los socios no producirá la nulidad, anulación o resolución del contrato, salvo que la participación o la prestación de ese socio deba considerarse esencial, habida cuenta de las circunstancias. Cuando se trate de una sociedad de dos socios, el vicio de la voluntad hará anulable el contrato. Si tuviese más de dos socios, será anulable cuando los vicios afecten la voluntad de los socios a los que pertenecen la mayoría del capital. ¿Qué es lo que cambia? ¿Cuál es el régimen del nuevo código? Dice el artículo 16 del Código Civil y Comercial. Acá fíjense que en el cuadrito tengo de un lado Código Civil y del otro lado ese Código Civil y Comercial, porque como ustedes ya saben, la reforma de agosto del 2015, la que empieza a regir ahora en agosto del 2015, diferencia o crea un nuevo Código Civil y Comercial unificado, ¿sí? No existe más el Código Civil separado, un libro separado del Código Comercial, sino que es un código unificado. Por eso, sepan que cuando distingo el Código Civil del Código Civil y Comercial, hablo de esto, ¿sí? De la reforma, del nuevo código. El nuevo código Civil y Comercial, reforma o de la Ley General de Sociedades, estoy hablando de lo nuevo, y cuando me refiero al Código Civil, antiguo Código Civil, Ley de Sociedades Comerciales, estamos hablando de lo que quedó atrás. Bien, entonces, el artículo 16 del Código Civil y Comercial dice, la nulidad o anulación que afecta al vínculo de alguno de los socios no producirá la nulidad, anulación o resolución del contrato. Esto igual, excepto que la participación o la prestación de ese socio deba considerarse esencial habida cuenta de las circunstancias. Exacto. O que se trate de un socio único. Esto cambia, ¿sí? Teníamos en el régimen anterior que tenía que ser una sociedad de dos socios, ahora dice que la excepción es que se trate de un socio único. Si se trata de sociedad en comandita simple o por acciones o de sociedad de capital de industrias, el vicio de la voluntad del único socio de una de las categorías de socios hace anulable el contrato. Bien, entonces, antes, en el régimen anterior, el artículo 16 establecía que la nulidad o anulación que afecte el vínculo de alguno de los socios no produce la nulidad, anulación o resolución del contrato, salvo esas excepciones, ¿sí? Salvo que la participación o la prestación sea esencial de este socio, ¿sí? Salvo que sea una sociedad de dos socios y la mayoría del capital. ¿Por qué? Ven que dice en la última parte, si tuviese más de dos socios, será anulable cuando los vicios afecten la voluntad de los socios a los que pertenezca la mayoría del capital. ¿A qué se refería esto? Cuando los vicios afectan la voluntad de socios a los que pertenece la mayoría del capital aportado a esa sociedad. Y otra de las
excepciones que tenía este artículo 16, aunque no lo diga textualmente, era el tema de los cónyuges, ¿sí? Los esposos solo podían integrar entre sí sociedades por acciones y de responsabilidad limitada. Otra cuestión que cambió en este código, ya que los cónyuges pueden integrar cualquier tipo de sociedad, cualquier tipo que esté previsto por la ley. Bien, entonces, en este nuevo código mantenemos el principio general. ¿Cuál es el principio general? Que la nulidad o anulación que afecte el vínculo de alguno de los socios no producirá la nulidad, anulación o resolución del contrato. Entonces, si se declara nulo el vínculo de uno de los socios, la sociedad sigue en pie con los restantes, ¿sí? Ese es el principio general en cuanto a las nulidades societarias. Ahora bien, tenemos excepciones, nuevas excepciones, en realidad estamos cambiando un poco lo que regía el código anterior. ¿Cuáles son esas excepciones? Primero, la participación de la prestación esencial, que esa sigue siendo igual, ¿sí? Sigue en vigencia. Y en segundo lugar tenemos a la sociedad de un socio, ¿sí? No tenemos a la sociedad en la que estaba integrada por dos socios, como decía el código anterior, sino que la sociedad tiene que tener un socio. Si se trata de un único socio, se hace anulable el contrato. Bien. Esto entonces en cuanto a la reforma, en cuanto a nulidades, ¿sí? Este es un tema muy reformado por el nuevo código. Atipicidad. Acá tenemos a las sociedades atípicas. El artículo 17 anterior, el del Código Civil, decía que es nula la constitución de una sociedad de los tipos no autorizados por la ley. La omisión de cualquier requisito esencial no tipificante hace anulable el contrato, pero podrá subsanarse hasta la impugnación judicial. Entonces, ¿qué decía este artículo 17? Que la constitución de una sociedad de los tipos no autorizados por la ley era nula. ¿Esto qué significaba? Que si una sociedad era inscrita en el registro público de comercio y no adoptaba ninguno de los tipos previstos por la ley, la 19.550, era nulo. ¿Qué era lo importante de esto? Lo fundamental es que esa sociedad haya sido inscrita, si no se trataría de una sociedad constituida irregularmente, ¿sí? En ese caso la sociedad no sería nula, pero sí se le aplicarían las normas referidas a las sociedades irregulares, ¿sí? No es lo mismo una sociedad atípica que una sociedad irregular, porque las sociedades atípicas son nulas y las sociedades irregulares podían, ahora vamos a ver qué pasa con lo nuevo, funcionar como sociedades irregulares. Bien, esto entonces es en cuanto al régimen anterior. ¿Qué dice el Código Civil y Comercial, ¿sí? Nuevo? El artículo 17 dice: las sociedades previstas en el capítulo 2 de esta ley, que son las tipificadas, no pueden omitir requisitos esenciales tipificantes ni comprender elementos incompatibles con el tipo legal. En caso de infracción de estas reglas, la sociedad constituida no produce los efectos propios de su tipo y queda regida por lo dispuesto en la sección 4 de este capítulo. ¿Qué es lo que dice la sección 4? Miren el título: de las sociedades no constituidas según los tipos del capítulo 2 y otros supuestos. Ya con esto tenemos una noción de qué es en qué se basa esta sección, ¿no? La sección cuarta de la nueva ley, de la Ley General de Sociedades. Sociedades no constituidas según los tipos del capítulo 2. Clarísimo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Sociedades que están constituidas omitiendo requisitos esenciales, ¿sí? De los tipos que están previstos en el capítulo 2. Ahora más adelante vamos a ver de qué se trata esto de las sociedades no constituidas según los títulos del capítulo 2. Pero ahora lo que quiero hacer hincapié es en esto, ¿sí? En la diferenciación de el artículo 17 anterior y el artículo 17 nuevo. Bien. Ahora lo que vamos a ver son sociedades nulas. Nulas de nulidad absoluta, ¿sí? ¿Cuáles son las sociedades nulas de nulidad absoluta? Vamos a mantener las mismas que en el código anterior, ¿sí? En la ley anterior.
Estos artículos no fueron modificados por la reforma. Entonces, ¿qué dice el artículo 18 de la 19.550? Que son nulas de nulidad absoluta. Las sociedades de objeto ilícito, ¿sí? Entonces, las sociedades que tengan objeto ilícito son nulas de nulidad absoluta, ya que así lo establece el artículo 18. Por ejemplo, una sociedad cuyo objeto social sea el tráfico de estupefacientes, ¿sí? A eso se refiere con objeto ilícito, ¿sí? Es un delito, no es un objeto lícito, no tiene un objeto lícito porque estamos hablando del tráfico de estupefacientes, que está prohibido. O podemos hablar de contrabando el contrabando de, no sé, perfumes, que también, o podemos hablar de, bueno, cualquier tipo de objeto que no sea lícito. Compra-venta de autos robados, ¿sí? Ese es un ejemplo típico de la sociedad con objeto lícito. Bien, consecuencias. Otra cosa que les quería aclarar, no es normal encontrarse con el tipo de caso con este tipo de casos de que la sociedad tenga un objeto ilícito, ¿sí? Porque la mayoría de las veces pasa que la gente no pretende inscribir una sociedad y en el objeto poner tráfico de estupefacientes, ¿sí? O sea que es meramente explicativo y también, bueno, para que sea nula de nulidad absoluta, pero es un caso que no se ve. Bien, las consecuencias de constituir una sociedad con objeto lícito, ¿cuáles son? En primer lugar, la sociedad debe ser declarada nula, de oficio o a petición de cualquier interesado o del Ministerio Público. En segundo lugar, se procede a la liquidación de la sociedad. Si primero se considera nula, después se procede a la liquidación de la sociedad por medio de un liquidador nombrado por el juez. En caso de que el activo de la sociedad no alcance para cancelar el pasivo de la sociedad, los socios, administradores y quienes actúen como tales deberán responder ilimitadamente y solidaria por las deudas de la sociedad y por los daños ocasionados, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, si no alcanza el activo, no alcanza para cancelar el pasivo, los socios administradores y quienes actúen como socios administradores deben responder ilimitada y solidariamente por la sociedad, por esas deudas, por el pasivo. Y en caso de que exista un remanente luego de la liquidación, este será va a pasar a pertenecer al Estado, ¿sí? Para fomentar la educación. O sea, sea un remanente, que no es lo que pasa con la liquidación de las sociedades típicas, no son nulas, que al liquidar llega a haber un remanente, es lo que se divide entre los socios. En este caso, sí, no hay, o sea, si hay un remanente, si el activo es superior al pasivo, tengo un remanente, ¿qué pasa con eso? Pasa a formar parte del Estado. ¿Para qué? Para fomentar la educación. Bien, otra de las consecuencias de constituir una sociedad con objeto ilícito es que los socios no pueden alegar la existencia de la sociedad para demandar a terceros, ni tampoco para reclamar la restitución de aportes o la división de las ganancias ni la contribución a las pérdidas, ¿sí? Los terceros de buena fe pueden alegar contra los socios la existencia de la sociedad sin que estos puedan oponer la nulidad. Bien, o sea, ¿qué quiere decir terceros de buena fe? Personas que no tenían conocimiento y que estaban obrando realmente de buena fe sin saber que esta sociedad tenía un objeto ilícito y que era nula de nulidad absoluta. ¿Qué pasa con los terceros de mala fe? Son aquellos que sí conocían el objeto ilícito de la sociedad, no pueden demandar a los socios ni a la sociedad. Bien, esto entonces en cuanto a las consecuencias de las sociedades de objeto ilícito. Ahora bien, tenemos sociedades de actividad ilícita. Son aquellas sociedades que tienen un objeto lícito, pero llevan a cabo actividades ilícitas. ¿Se entiende la diferencia con la anterior, no? El tema es así. En el artículo 18 lo que se prevé es una sociedad que tiene directamente un objeto ilícito. Un objeto ilícito declarado, ¿sí? Declarado como tal.
En este caso, en las sociedades de actividad ilícita, el objeto es lícito. Pero ¿qué pasa? Atrás de ese objeto lícito hay una actividad, que es la que desarrolla la sociedad que no está blanqueada en el contrato, que es ilícita. ¿Cuál es el ejemplo? El objeto social es compra-venta de indumentaria deportiva, un objeto lícito, pero ¿qué pasa? Consiguen la mercadería robándola. Bien, eso entonces es una sociedad de actividad ilícita. Las consecuencias de este tipo de sociedad son las mismas que las del objeto ilícito, ¿sí? Se declara nula y se liquida. Pero ¿qué pasa? Hay una excepción, ¿sí? Socios que acredite buena fe, dice acá en la filmina. Es decir, que no tenían conocimiento de las actividades ilícitas. Socios, estamos hablando de socios, no de terceros. Entiendan eso. Quedarán excluidos de la responsabilidad ilimitada y solidaria por las deudas sociales, los socios que acrediten su buena fe y los perjuicios ocasionados. ¿Sí? Entonces, si yo soy un socio que realmente no tenía conocimiento, que la indumentaria deportiva la compraban, la robaban, yo soy un socio de buena fe. Entonces, ¿qué pasa? Quedo excluido de la responsabilidad ilimitada y solidaria para responder por esas deudas y por los perjuicios ocasionados, porque puedo ocasionar perjuicios con una sociedad de actividad ilícita. Además tendrán derecho a cobrar su cuota liquidatoria en caso de que, luego de la liquidación de la sociedad, quede un remanente, ¿sí? ¿Se acuerdan que con el objeto ilícito decíamos, si hay un remanente, eso va para el Estado? En este caso, si hay un remanente, el socio de buena fe puede cobrar su parte. Tampoco es que si hay un remanente se lo va a quedar todo el socio de buena fe, sino que va a cobrar su parte proporcional. La diferencia entre esta sociedad de actividad ilícita y la sociedad de objeto ilícito es que en una sociedad de actividad ilícita puede haber socios de buena fe. En cambio, en una sociedad de objeto ilícito no, porque los socios no pueden desconocer el objeto social, ¿sí? Está clara la diferenciación. Entonces, tenemos a las sociedades de objeto ilícito reguladas por el artículo 18 y las sociedades de actividad ilícita reguladas por el artículo 19. Cuando hablamos de objeto social, está plasmado en el contrato, ¿sí? Directamente el objeto es ilícito, eso es el artículo 18. En cambio, las sociedades de actividad ilícita, el objeto que le proponen, que tiene plasmado en el contrato, es lícito, pero la actividad es ilícita. Bien, sociedades de objeto prohibido, voy a decir objeto perdido. A ver, son aquellas sociedades cuyo objeto es prohibido, debido al tipo social que adoptaron. Por ejemplo, solo las sociedades anónimas pueden tener como objeto actividades bancarias o financieras, ¿sí? Entonces, de acuerdo al tipo social que adoptaron, hay algunas que tienen objeto prohibido, ¿sí? Entonces, las sociedades que tengan un objeto prohibido en razón del tipo son nulas de nulidad absoluta. Por ejemplo, si una sociedad colectiva determina en su contrato que su objeto es realizar actividades bancarias, que solo la pueden realizar la SA, tienen un objeto prohibido. ¿Qué pasa con estas sociedades? Son nulas de nulidad absoluta. Todos los socios tienen derecho a la cuota liquidatoria sin acreditar la buena fe. Esta es la diferencia, ¿sí? Todos los socios tienen derecho a la cuota liquidatoria. Tengan en cuenta esto. La diferenciación entre sociedad por objeto prohibido, actividad ilícita y objeto ilícito, ¿cómo es, qué pasa con la liquidación? ¿Sí? ¿Qué pasa con los remanentes? Tengan en cuenta esto porque en los tres casos es diferente. Bien, acción judicial de nulidad. ¿Quiénes pueden ejercer la acción de nulidad? ¿Contra quién deben ejercerla? ¿Y cuál es el plazo de la prescripción? ¿Sí? La nulidad puede ser pedida por cualquier socio o por los acreedores de la sociedad y por todo aquel que se haya visto perjudicado por estas causales de nulidad, ¿sí? En aquellos casos que la nulidad es absoluta, eso también puede ser decretado de oficio por el juez o pedido por el Ministerio Público. Bien, ¿contra quién se debe ejercer la acción? La mayoría de la doctrina
lo que opina es que si se pide la nulidad del contrato constitutivo se debe demandar a los socios, ¿sí? En cambio, si se pide la nulidad de la sociedad, por ejemplo, por un objeto ilícito o por actividad ilícita o por un objeto prohibido, se debe demandar a la sociedad, no a los socios. Sin embargo, la regla general indica que se suele demandar a todos los socios y a la sociedad en forma paralela, simultánea, ¿sí? Bien, otra cuestión importante es qué pasa con las cláusulas leoninas. No sé si saben qué son las cláusulas leoninas. Son cláusulas que pueden estar en el contrato constitutivo que eliminan el riesgo que supone toda sociedad y destruyen la igualdad jurídica de los socios, ¿sí? Esta es una definición de Nissen que dice o que explica que son estas cláusulas leoninas. ¿Qué hacen entonces? Eliminan el riesgo que supone toda sociedad y destruyen la igualdad jurídica de los socios. Estas cláusulas, vean que estoy hablando de cláusulas, no estoy hablando de sociedades, estas cláusulas son nulas de nulidad absoluta. Esto está regulado por el artículo 13 de la 19.550, que enumera en forma ejemplificativa y no taxativa. No sé si ustedes saben, pero cuando se habla de que es taxativo, son esas opciones y no hay más. En cambio, cuando dice forma ejemplificativa pero no taxativa, es porque es un ejemplo y puede haber otro tipo de cláusulas, ¿no? Entonces, el artículo 13 que hace enumerar de forma ejemplificativa algunos supuestos de cláusulas leoninas que son nulas. Las cláusulas. Y dice, son nulas las estipulaciones siguientes: que alguno o alguno de los socios reciban todos los beneficios o se les excluya a ellos o que sean liberados de contribuir a las pérdidas. Otra, que al socio o socio capitalista se le retribuyan los aportes con un premio designado o con frutos o con una cantidad adicional, haya o no ganancias. La tercera dice que aseguren al socio su capital o ganancias eventuales. Cuarta, que la totalidad de las ganancias y aún de las prestaciones de la sociedad pertenezcan al socio o socio sobreviviente. Y quinta, que permitan la determinación de un precio para la adquisición de la parte de un socio por otro, que se aparte notablemente de su valor real al tiempo de hacerla efectiva. Bien, algo que les quiero aclarar, ¿qué pasa en estos casos? Ustedes ven que se cumple lo que dice esa definición, si se elimina el riesgo que supone la sociedad y se destruye la igualdad jurídica de los socios. Eso es fundamental, los socios no tienen los mismos derechos en la sociedad. Entonces, por eso esas son cláusulas leoninas que son nulas. ¿Qué pasa en este caso? La cláusula es nula, no la sociedad, no el contrato social, ¿sí? La cláusula solamente. Esto entonces es a diferencia de las sociedades con objeto prohibido, objeto ilícito o de actividad ilícita. Vamos a hablar de este tema nuevo. En realidad ahora vamos a hablar del tema viejo. Si acá dice chau, habla de regularidad societaria. ¿Por qué? Porque en el nuevo Código Civil y Comercial se omite toda referencia al concepto de irregularidad. Y se cambia el nombre de la sección. ¿Qué pasaba antes? Quiero primero repasar. Antes hablábamos de regularidad societaria, teníamos sociedades irregulares y sociedades de hecho. Los artículos del 21 al 26 de la antigua Ley de Sociedades hablaba de las sociedades no constituidas regularmente que quedaban comprendidas dentro de este régimen. ¿Qué era una sociedad irregular? Una sociedad que, si bien cuenta con un contrato escrito y la adopción de un tipo social previsto por la 19.550, si adopta un tipo social, no fue debidamente inscrita en el registro público de comercio. Por ejemplo, aunque el contrato esté perfectamente confeccionado y en él figure que se trataba de una sociedad anónima, si los socios omitieron la publicación del edicto o su posterior inscripción en el registro público de comercio, la sociedad no era constituida como una sociedad anónima, sino que era considerada como una sociedad irregular y se debería someter a ese régimen de sociedad irregular. Bien, y en cuanto a las sociedades de hecho, la sociedad de hecho era aquella que no cuenta con un contrato escrito
crédito o que fue constituida a través de un contrato con cláusulas muy básicas que no están adaptadas a ningún tipo social. Si no se adopta un tipo social, sino que es un contrato entre partes que es muy básico y no tiene no hace mención a que adopta algún tipo de tipo social. El supuesto más común de estas sociedades, de hecho, es que el contrato era verbal directamente. Bien, ¿qué pasa? Estos artículos fueron reformados totalmente en el nuevo código, en la nueva ley de sociedades, ley general de sociedades. ¿Sí? Entonces, a partir de agosto del 2015 tenemos primero y principal un cambio de nombre de sección. La nueva sección se llama de las sociedades no constituidas según los tipos de capítulo 2 y otros supuestos. Se reforman los artículos del 21 al 26. ¿Qué dicen estos artículos? El 21 dice, la sociedad que no se constituya con sujeción a los tipos del capítulo 2, son los tipos previstos por la ley, ¿sí? Las sociedades que están tipificadas, que omita requisitos esenciales o que incumpla con las formalidades exigidas por esta ley, se rige por lo dispuesto por esta sección. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Que las sociedades que omitan requisitos esenciales de constitución, que incumple alguna de las formalidades exigidas para la constitución de la sociedad, se rige por lo dispuesto en esta sección. Que son sociedades no constituidas según los tipos del capítulo 2 y no habla ya de sociedad irregular. ¿Se entiende esa diferenciación terminológica, no? Bien, ¿qué dice el artículo 2? Habla del régimen aplicable. El contrato social puede ser invocado entre los socios. Es oponible a los terceros solo si se prueba que lo conocieron efectivamente al tiempo de la contratación o del nacimiento de la relación obligatoria. Y también pueden ser invocados por los terceros contra la sociedad, los socios y los administradores. Bien, desmenucemos esto para ver de qué se trata. Primero que hablo del régimen aplicable a estas sociedades. ¿Sí? Estas sociedades están en la sección cuarta, totalmente reformada, los artículos 21 al 26. El contrato social puede ser invocado entre los socios. Es oponible a los terceros solo si se prueba que lo conocieron efectivamente al tiempo de la contratación o del nacimiento de la relación obligatoria, y también puede ser invocado por los terceros contra la sociedad, los socios y los administradores. Entonces, el contrato puede ser invocado entre los socios y solamente es oponible a terceros si se prueba que lo conocieron efectivamente al momento de la contratación o del nacimiento de la relación obligatoria, ¿sí? Y también, otra variable es que pueden ser invocados por los terceros contra la sociedad, los socios y los administradores. Bien, entonces, es el régimen aplicable para las sociedades que no están constituidas por los tipos sociales previstos. ¿Qué dice el artículo 23? Habla de la representación, administración y gobierno de estas sociedades que prevé esta sección. Dice que las cláusulas relativas a la representación, la administración y las demás que disponen sobre la organización y gobierno de la sociedad pueden ser invocadas entre los socios. ¿Sí? En las relaciones con terceros, cualquiera de los socios representa a la sociedad exhibiendo el contrato, pero la disposición del contrato social le puede ser opuesta si se prueba que los terceros lo conocieron efectivamente al tiempo del nacimiento de la relación jurídica. Lo mismo que el artículo 22, ¿bien? En las relaciones con terceros dicen, cualquiera de los socios representa a la sociedad exhibiendo el contrato, pero la disposición del contrato social le puede ser opuesta si se prueba que los terceros lo conocieron efectivamente. ¿Está? Solo en este caso puede ser opuesta, si los terceros lo conocían. ¿Qué pasa con los bienes registrables? Habla la segunda parte de este artículo 23. Para adquirir bienes registrables, la sociedad debe acreditar ante el registro su existencia y las facultades de su representante por un acto de reconocimiento de todos quienes afirman ser sus socios.
Este acto debe ser instrumentado en escritura pública o instrumento privado con firma autenticada por escribano. El bien se escribirá a nombre de la sociedad, debiendo indicar la proporción en que participan los socios en tal sociedad. ¿Qué pasa entonces con los bienes registrables? Se debe acreditar primero ante el registro la existencia de la sociedad y las facultades del representante por un acto de reconocimiento de todos los socios que conforman a la sociedad. Este acto se debe instrumentar por escritura pública o por instrumento privado con firma certificada por escribano, y el bien se escribe en nombre de la sociedad debiendo indicar en qué proporción participan los socios. Bien. La otra parte del artículo de la última parte del artículo 23, habla de la prueba y dice que la existencia de la sociedad puede acreditarse por cualquier medio de prueba. Bien. O sea, que existe esta sociedad no constituida como prevé el capítulo 2, puede ser probado por cualquier medio. Bien, eso entonces en cuanto a la representación, administración y gobierno. Ahora vamos con la responsabilidad de los socios, que es el artículo 24. Y dice que los socios responden frente a los terceros como obligados simplemente mancomunados y por partes iguales, salvo que la solidaridad con la sociedad o entre ellos o una distinta proporción resulten: 1. De una estipulación expresa respecto de una relación o un conjunto de relaciones, y 2. De una estipulación del contrato social en los términos del artículo 22. De las reglas comunes del tipo que manifestaron adoptar y respecto del cual se dejaron cumplir requisitos sustanciales o formales. Entonces, tenemos que los socios responden frente a los terceros como obligados o simplemente mancomunados por partes iguales, salvo que la solidaridad con la sociedad o entre ellos o de una distinta proporción resulte de una estipulación expresa respecto de la relación o el conjunto de relaciones, de una estipulación del contrato social en los términos del artículo 22, se habla de que este contrato, o de las reglas comunes del tipo que manifestaron adoptar y respecto del cual se dejaron cumplir los requisitos sustanciales o formales. ¿Sí? Esa es la responsabilidad. Hay que ver cuál es el tipo que adoptaron, si hay una estipulación expresa o si hay una estipulación en el contrato social. Bien. El artículo 25 habla de subsanación. ¿Qué pasa? ¿Se puede subsanar? ¿Qué hago con esto? ¿Se acuerdan que en la antigua ley hablaba de la regularización? ¿Sí? ¿Cómo hacía para regularizar esa sociedad que era irregular según el antiguo régimen? Bien, el artículo 25 habla de subsanación, ya no habla de regularización. Y dice, en el caso de sociedades incluidas en esta sección, la omisión de requisitos esenciales tipificantes o no tipificantes, la existencia de elementos incompatibles con el tipo elegido, o la omisión del cumplimiento de requisitos formales, puede subsanarse a iniciativa de la sociedad o de los socios en cualquier tiempo durante el plazo de la duración previsto en el contrato. Tiene que ver cuál es el plazo que se previó en el contrato. A falta de acuerdo unánime de los socios, la subsanación puede ser ordenada judicialmente en procedimientos sumarísimos, si se inicia un proceso sumarísimo para la subsanación de la sociedad. En caso de necesario, el juez puede suplir la falta de acuerdo sin imponer mayor responsabilidad a los socios que no lo consientan, ¿sí? O sea, en caso de que no haya acuerdo, el juez puede suplir esa falta de acuerdo. El socio disconforme podrá ejercer el derecho de receso dentro de los 10 días de quedar firme la decisión judicial. ¿Se acuerdan lo que era el derecho de receso? Lo vemos en la clase pasada. En los términos del artículo 92. ¿Qué pasa con la disolución? ¿Esto está claro? Entonces, ¿qué es lo que, cómo se estipula la subsanación? Esto es fundamental, el término primero y principal, se cambia, y dice que se pueden subsanar a iniciativa de la sociedad o de los socios en cualquier tiempo durante el plazo de duración del contrato. Si hay algún socio que no está de acuerdo, se puede hacer de manera judicial y el juez puede suplir la responsabilidad, el voto del socio que no está de acuerdo. Ese socio disconforme puede ejercer el derecho de receso.
Disolución y liquidación. Cualquiera de los socios puede provocar la disolución de la sociedad cuando no medía estipulación escrita del pacto de duración, notificando fehacientemente tal decisión a todos los socios, ¿sí? Si no hay una cláusula específica en el contrato que hable de la duración de la sociedad, cualquiera de los socios puede provocar la disolución, notificando fehacientemente esa decisión de disolverla, ¿sí? Sus efectos se producirán de pleno derecho entre los socios a los 90 días de la última notificación, ¿sí? El último notificado es el que a partir de ahí empieza a correr el plazo, hay 90 días. Los socios que deseen permanecer en la sociedad deben pagar a los salientes su parte social, bien, y la liquidación se rige con las normas del contrato y de esa ley, ¿sí? De acuerdo al tipo de sociedad que adquirieron, que quisieron adquirir, pero que no estaba del todo constituida, con esto se va a adoptar la liquidación de la sociedad. Bien, el artículo 26, el último de esta sección, dice: las relaciones entre los acreedores sociales y los acreedores particulares de los socios, aun en caso de quiebra, se juzgarán como si se tratara de una sociedad de los tipos previstos en el capítulo 2, incluso con respecto a los bienes registrados. Esto habla de la responsabilidad, sí, la responsabilidad o sea, la relación entre el acreedor social y los acreedores particulares de los socios, aun en caso de quiebra, se juzgan como si se tratare de una sociedad incluida en el tipo social. Bien, de eso habla este artículo. Bueno, entonces, esto que vimos recién en la sección cuarta de esta nueva ley formada, es lo que este nuevo código trae como lo que anteriormente se llamaban irregularidad societaria, ¿sí? Ahora son sociedades que no están constituidas según los tipos del capítulo 2. Sociedades simples, libres o residuales. Esto como para resumir más o menos esto. Sociedades incluidas son las atípicas, con omisión de requisitos esenciales o incumplimiento de formalidades exigidas por la ley. ¿Sí? Esto es lo que dice el artículo 21. ¿Cuál es el régimen aplicable? Oponibilidad del contrato entre socios, oponibilidad con terceros que conozcan, invocación por terceros contra la sociedad, socios y administradores. Esto es lo que les estuve leyendo recién, sí, la sección, pero un poco más sintetizada, como para que quede bien esquematizado cuál es el nuevo régimen de estas sociedades que son simples, libres o residuales. Son las sociedades que no están dentro del capítulo 2 de la ley, sino que están reguladas, por así decirlo, por el capítulo 4, lo que estuvimos mencionando, del artículo 21 al 26. ¿Cómo se van a llamar a partir de ahora? Sociedades simples, libres o residuales. Entonces, tenemos que el régimen aplicable es oponible. El régimen aplicable habla de lo que está constituido por ese contrato, ¿sí? Ese contrato que de constitución de sociedad. Oponible del contrato entre socios, oponible con terceros que lo conozcan, e invocación por terceros contra la sociedad, socios y administradores. ¿Cómo es la representación? Invocable entre socios, invocable frente a terceros exhibiendo el contrato. Y acá tenemos una pregunta. ¿Cualquier socio representa, pero se le puede inhibir la representación invocando el contrato? Una pregunta, como el que les vengo haciendo a través de estas clases, que por ahora no tiene una respuesta. Vamos a ver con el paso del tiempo qué pasa con esto. Responsabilidad, mancomunada y por partes iguales. Excepción por convención particular, ¿sí? Salvo una convención particular, la responsabilidad es mancomunada y por partes iguales. Sociedades simples, libres y residuales, seguimos con lo mismo. ¿Qué pasa con los bienes registrables? Hay que acreditar ante el registro la existencia de esos bienes, las facultades del representante, si se acuerdan, el representante tiene que demostrar que está facultado para hacerlo, por un acto de reconocimiento de todos los socios, que tiene que ser por instrumento público con firma certificada o por instrumento privado. Por instrumento, al revés, perdón, por instrumento público o por instrumento privado con firma certificada. Bien, subsanación. Iniciativa de asociado de los socios puede ordenarse judicialmente, puede decidir el juez si no hay acuerdo, o sea, si no hay acuerdo entre los socios, el juez lo que puede hacer es suplir
ese nuevo acuerdo para que se haga la subsanación. ¿Y qué pasa con la disolución? Disolución en 90 días si no hay acuerdo o decisión judicial. Si no tenemos acuerdo o no tenemos una decisión judicial, se puede disolver en 90 días la sociedad. Relación con acreedores de socios esenciales, este es el último artículo, el 26, que dice que se juzgan como sociedades típicas, aún en caso de quiebra, incluso respecto de los bienes registrables. ¿Sí? Con los acreedores de socios o los acreedores de la sociedad, la sociedad se juzga como una sociedad típica, aún en el caso de quiebra, y también incluso con respecto a los bienes que son registrables. ¿Queda claro este sistema, este nuevo régimen de sociedades simples, libres y residuales? Espero que sí. Y para terminar, les hago esta pregunta. ¿Qué ocurre con las actuales sociedades de hecho? ¿No? Una pregunta que no tengo respuesta para darles y no está prevista en esta nueva ley. Acá como respuesta pongo que es una cuestión de coordinación y adaptación del nuevo código, que seguramente así será y vamos a tener pronto una respuesta que vamos a poder debatir seguramente en Facebook. Cuando yo la tenga se las voy a aportar, pero por ahora es algo que quedó ahí medianamente, o sea, como en el tintero. Así que pasa con las actuales sociedades de hecho. Bien, bueno, hasta acá llegué con esta clase de nulidades, que como ven hay muchos cambios, muchas reformas a partir de este nuevo código. Así que bueno, vamos a tener que ir ajustando cosas, vamos a tener que ir leyendo fallos, viendo la doctrina que vaya saliendo como para ir reforzando algunas cuestiones. Yo cualquier información ya saben que me vaya enterando, que vaya apareciendo, se las voy a ir facilitando como para que todos vayamos aportando. Y bueno, ustedes cualquier cosa también que tengan, que quieran aportar o que quieran preguntar, que tengan alguna duda por alguna noticia, vieron que por esta época hay muchas noticias en cuanto a la vigencia, el código, los cambios, cualquier cosa que, sobre todo en cuanto a sociedades, cualquier cosa que quieran traer, las publican en Facebook y los vamos debatiendo. Por cualquier consulta, ya saben que estoy a su disposición, por mail o por Facebook, me contactan. Nos vemos la próxima clase y bueno, muchas gracias por estar ahí.